Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí en el portal de Tositemascalpuli. El día de hoy estamos en Tolimán. Vamos para que nos hagan un masaje reductivo y terapia para reducir tallas. Tolimán, llamado como lugar donde se recoge el árbol del tule, o donde abunda el tule. Este es un lugar, un pueblo en el semidesierto de Querétaro, aquí donde nos encontramos, uno de los municipios con más tradiciones que tienen a lo largo del año, y está aproximadamente a 1 hora 40 minutos de la capital, que es Querétaro, y es reconocido por la UNESCO como un lugar de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomís chichimecas. Por ejemplo, Hilda forma parte aquí en Tolimán, Querétaro, del programa de interculturalidad, es decir, el Centro de Salud de Tolimán, donde aplican medicina tradicional mexicana y alopática. Le dieron un espacio, obviamente fue un estudio que se hace para buscar un médicos tradicionales de la zona, y a ella está apoyando en esta parte sistemática con medicina tradicional mexicana, con los conocimientos como cura de susto, cura de empacho, el levantamiento de ovario, porque no, también de testículo, masajes, sobadas. Si ella conoce también de acupuntura, también entra la acupuntura, entra toda la parte holística. Recordemos que Holos es toda una integración. Entonces, esta fusión que ha hecho el gobierno se complementa muy bien en esta zona otomí chichimeca, y obviamente ella aplica todos esos conocimientos dentro de digamos, se aplica en hospitales, pero en este caso en la parte de centro de salud, y que por supuesto es un gran apoyo para esta área, ya que entra toda esta cosmogonía para apoyar en la parte a la mejor médica, medicina alopática, inyecciones y todo ese tipo de cosas, pero ahora aquí entra la parte tradicional de nuestros ancestros, esos conocimientos que están en muchas de las comunidades, en las de ustedes, en las mías. Entonces hay que seguir preservando este tipo de, digamos, conocimientos, y esto me pareció grandioso, la parte de interculturalidad. Mi nombre es Hilda Moreno Torres. Yo soy médica tradicional, terapeuta. Tengo mi espacio aquí en el centro de Tolimán, y también trabajo en el centro de salud de aquí de Tolimán. Ahí estoy integrada en el programa de interculturalidad. Este es el consultorio de Hilda. Hoy estamos aquí en Manos que Sanan, aquí en la comunidad de Tolimán. Ya hicimos este recorrido y aquí van a hacer, digamos, esta terapia que les sugiero que vengan, que visiten este lugar. Este tipo de tratamientos es como, por ejemplo, tú tienes una fiesta de 15 años y no te entra el vestido, entonces esto es algo alternativo. Obviamente no es la solución, porque si uno quiere bajar de peso o bajar de tallas, obviamente lleva todo un proceso, y aquí nos van a explicar ese proceso. Vamos a ver, hacer un tour en este pequeño lugar de Manos que Sanan. Y bueno, aquí está la cama de masaje, los implementos que vamos a utilizar, el aceite de coco y mi traje de baño para entrar, obviamente, a la sauna. Ahorita ya se está calentando la sauna y ya estoy lista para entrar. Y primero me van a medir cuántas tallas, sí, también, ¿verdad? Cuánto peso, cuántas tallas. Y bueno, si ustedes quieren aplicarse esta terapia, hay que medir cintura, cadera, tener el peso para saber si requiere uno dieta, hacer ejercicio y por supuesto cambiar algunos hábitos. Y aquí en esta sauna me metieron por aproximadamente 30 minutos. Esto nos ayuda de alguna manera, a sacar el tejido adiposo, o que sea mucho más fácil para el momento de dar el masaje vigoroso. Aquí Hilda contó el tiempo y obviamente nos tiene que atender, ayudar en todos los protocolos. En esta parte es importante
cerrar el poro. Entonces esto se llama baño de gato. Uno se acuesta y con una toalla con agua fría va limpiando. Uno de toxinas y al mismo tiempo va cerrando el poro para después realizar el masaje. Todo esto de manera ascendente, es decir, está estimulando la circulación de piernas y todo hacia área de corazón. De ahí va de alguna manera jalando o cerrando, sellando y va depositando en área de pecho. Esto se va a ir por partes, estómago y todo eso, todo de manera ascendente. Sirve se le realiza saliendo del sauna para cerrar poros y limpiar a la paciente. Correcto. Para activar circulación en todo el cuerpo. ¿Listo? Pero aquí Hilda se dio cuenta que yo tengo, bueno, en ese momento tenía empacho, porque tenía un poco de inflamación. Recordemos que el empacho se genera por muchos factores, desde estrés, nervios, por comer, por ejemplo, cafeína o beber alcohol, o por alimentos muy picantes y grasosos, o cuando se come demasiado rápido o se come mucho, una comida muy copiosa, incluso por alimentos altos en fibra, también genera empacho, así como, por ejemplo, si se te comen avena con chía, obviamente eso también puede generar un empacho, o por supuesto el fumar, son como muchos de los factores. Ahí está. Ahí está. 2 veces. Estoy realizando el masaje reductivo a la paciente. Saliendo del sauna, ahorita hacemos el reductivo. Y aquí se aplica una de las técnicas más utilizadas, que es la técnica de amasado, para que por medio de las frotaciones vaya despegando el tejido adiposo y obviamente esto ayude a reducir las tallas y por supuesto toda la parte abdominal para seguir con el siguiente procedimiento. Esta técnica también es conocida como yesoterapia. Esta es una de las básicas porque se pone abajo una venda seca nueva de 30 centímetros y después encima se ponen vendas de yeso. Dependiendo la paciente va a llevar 1, 2 o 3 vendas de yeso para dar el moldeo. Hoy existen en el mercado ya vendas de yeso moldeadoras de figura que las pueden conseguir en muchos lugares. Son nuevas técnicas. Sin embargo, la que yo estoy presentando en este video es, digamos, la artesanal, como que la más básica. Antes sí había vendas de 30 centímetros, ahora ya son de 25, de 15 centímetros. Ya no se consiguen como las que antes había. Pero vamos a ver el procedimiento. Y primero me van a colocar una venda seca, digamos una venda nueva, para después colocar la venda de yeso. Y como les comento, la primera venda, que es la de abajo, la seca, es para que no lastime, porque si se ponen también directo, porque si se llega a poner, pero llega a lastimar, y si son muy sensibles de la piel, de verdad les va a irritar. Entonces una venda hacia abajo les va a ayudar mucho más, va a estar un poquito más acolchonadito y ya no van a sentir tanto frío, que primero se siente caliente, luego se siente frío, tarda en secarse. Pero aquí me pusieron 2 vendas de yeso y ya con más agua se le va dando forma a la cintura. Uno tiene que estar lo más apretado posible, digamos, sumir la panza y por supuesto en esta posición de levantar los brazos ayuda. Esta es la segunda venda que se pone y tarda como digamos un día, dependiendo cómo esté el clima, va a tardar para secarse. Hay veces muchas personas no lo aguantan, no lo toleran, porque obviamente si es incómodo, tienes que durar 2 días con la venda a 3 días, pero hay veces que al siguiente día ya se redujo la talla, es decir, ya cuando cabe la mano dentro
de la venda, ya te la tienes que quitar porque ya no va a hacer ninguna función. Hay que volver a la siguiente semana por otra sesión de masaje reductivo y moldeo con yesoterapia o vendas de yeso. Y esto va a ayudar mucho a, de alguna manera, a la reducción de tallas. Obviamente, si quieres, pues obviamente tienes que hacer ejercicio. Recuerden que esto es momentáneo. Es decir, es para un evento donde te vas a presentar y tienes que llevar un vestido y digamos, para una fiesta o alguna reunión social, ir lo más estético posible. Y después, obviamente, va la cruda realidad que todo se desparrama. Y si quiere uno más que se vaya fijando, pues tiene que ser cada 8 días, el moldeo de figura, ejercicio y por supuesto que también la dieta. Entonces ya. Todavía no cabe, pero tiene que caber la mano, se tiene que mover en 2 días, se tiene que mover. En el momento que ya se mueve, se va a cortar con las tijeras. Y normalmente este tipo de terapias, que podemos decirlo, no resuelvo como menciono, pero lo que sí hace es como deshidratar. Digamos en 2-3 horas ya puede entrar mi mano en el área del yeso y es como una deshidratación. Por ejemplo, las personas que los han enyesado en la mano, en el pie, y por mucho tiempo queda como más delgada esa área, el brazo, la pierna. Se utiliza más que nada, sobre todo cuando vamos a unos 15 años, cuando vamos a una boda y que tienes el vestido y que no te entra o que se vea esa silueta momentánea, porque no va a resolver la situación, pero ayuda mucho este tipo de masajes, este tipo de tratamientos. Así que aplíquenlo cuando ustedes lo requieran. Ustedes ya vieron ahorita cómo es el proceso para que ustedes lo puedan aplicar con su familia, con sus pacientes, con su familia, con su entorno. Y ya se mueve. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado, les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, nos vemos pronto en el siguiente video.